Bienvenidos a todos. Les recuerdo que esta es una mentoría de Michael de su canal original de ICT y estoy traduciéndolo. Hoy vamos a reforzar los conceptos de liquidez y la entrega de precio. Lo primero en el menú de hoy es el rango de liquidez externa. El rango actual va a tener liquidez en forma de compras arriba. El rango actual va a tener liquidez en forma de ventas abajo. Las tomas de liquidez buscan emparejar órdenes con la liquidez pendiente que se encuentra en las piscinas de liquidez. La toma de liquidez externa puede ser de baja resistencia o de alta resistencia. Ustedes como traders quieren que sus trades sean de baja resistencia. Es decir, no quieren tener resistencia para su toma de ganancias. También tenemos la liquidez interna. Cuando es probable que se mantenga el rango actual, se van a llenar los vacíos de liquidez. Esto está asociado al riesgo de gap. Cuando es probable que se mantenga el rango actual, se van a llenar los fair value gaps, que también están asociados al riesgo de gap. El riesgo de gap es cuando el mercado se mueve rápidamente a un nivel en donde hay poco o nada de trading. Es decir, cuando vemos que toma una liquidez para cerrar un rango en donde solo hay una vela muy grande, que eso es un gap, ¿ok? Muchas veces el mercado va a llenar ese gap agresivamente y usualmente eso los va a sacar del mercado. Buscamos order blocks dentro del rango que se llenen con nuevas compras o ventas. Los modelos de compras y ventas del market maker se forman dentro de los rangos. Veamos liquidez externa e interna, la diferencia entre ambas y cómo las podemos usar, ¿ok? Tenemos un máximo acá y tenemos un área de consolidación o equilibrio porque está en medio de este mínimo y este máximo. El precio atraviesa este máximo acá y eso sería liquidez externa porque está fuera del rango de este máximo a este mínimo. Ese era el rango previo a este movimiento que atravesó ese rango acá. El equilibrio está abajo, pero lo más importante es que tenemos mínimos intactos acá. Digamos que buscamos un movimiento que podría llegar a ese nivel. El precio empieza a bajar. ¿Qué está haciendo? Está regresando a todas esas velas alcistas. Una vez limpiamos ese máximo, esperaríamos un poco de retroceso. Cuando eso suceda, buscaríamos cuál sería el área más lógica para que el precio regrese. Si ven esta vela de acá, teníamos una vela antes alcista y luego esta vela que tiene una mecha. Entonces esta vela abrió y bajó. Entonces la entrega de precio fue al alza y luego a la baja para terminar alcista. El precio se ofreció 2 veces en ese rango. En la parte de arriba de esta vela y la apertura de la siguiente, ahí esperaría ver un pequeño rebote, ¿ok? El precio baja, lo atraviesa y llega a ese mismo nivel acá. Y finalmente baja a tomar estos mínimos. Quiero que vean en este momento de acá, en dónde está el siguiente nivel de liquidez. Porque ya llegamos abajo de estos mínimos acá, considerando el mínimo de acá y el máximo de acá, que ahora tenemos que redefinir a este máximo. Los tops de acá abajo serían liquidez externa o interna. En el contexto de este máximo a este mínimo es liquidez interna. Pero de este mínimo a este máximo es liquidez externa porque está atravesando acá abajo. Es decir, se creó el rango desde el mínimo a este máximo, entonces esperaríamos que este rango sea expandido para tomar esta liquidez. Una vez suceda esto, podría el precio subir y rebotar o hacer un nuevo máximo acá. Nunca sabemos eso, pero buscamos áreas de liquidez. Sabemos que hay acá una vela alcista. Podemos referenciar esta parte de la vela alcista, no la negra, esa verde, esa apertura. ¿Qué más ven en este gráfico? ¿Ven esta mecha y esta otra?
En medio solamente se ha entregado precio a la baja, entonces tenemos un Fair Value Gap. Si el precio subiera, podemos esperar a que llegue al nivel 106.50. Si el precio atraviesa esta vela verde, va a querer llegar al máximo de esta vela, que sería 114.55 y el mínimo 115.90. Podemos usar 115.80 o 114.60, cualquiera de esos dos. Desde este máximo hasta este mínimo estoy referenciando los mínimos acá y estoy extendiendo la línea para que se recuerden que tomamos estos mínimos. El rango en el que estamos operando ahora es este mínimo, este máximo. Si vemos el precio subir, esperaríamos a que llegue a 106.25. Si atraviesa esta vela alcista, esperaríamos a que llegue a cerrar este rango y de último podría llegar al mínimo de esta vela, 118.85. Dentro del rango de este mínimo a este máximo, podríamos apuntarle a la liquidez interna. El precio sube al área marcada acá. Este es un gráfico mensual del yen japonés. Vamos a bajar a un gráfico semanal y vamos a ver cómo estos niveles afectan la acción del precio. Entonces tenemos este Fair Value Gap un poco más refinado. Pueden ver la mecha acá y la mecha acá. Entonces podemos ajustar para tener el nivel exacto en el que el precio va a ir a llenar. Es esta vela bajista en donde el precio entregó a la baja y nada al alza ha sido ofrecido hasta ahora. Empezamos a verlo, ¿ok? Cada vez que el rango crea un rango a la baja, marquen el máximo anterior y cuando el mercado regrese a ese rango pueden vender en un order block bajista. Eso sería un regreso a liquidez interna, pero van a buscar liquidez externa para salirse, que es un stop abajo de este mínimo. El precio baja y ahí buscarían salirse. Predominantemente mis entradas son con liquidez interna y mis salidas son con liquidez externa. O sea, yo compro dentro del rango y vendo afuera del rango una vez lo rompe. Si estoy sincronizado con el mercado, sé en qué dirección quiere buscar. Todo en base al gráfico mensual. Si yo busco que el precio suba en relación al gráfico mensual, cada vez que el mercado baje por dentro de un mínimo, puedo comprar en liquidez externa de corto plazo en la expectativa de que el precio suba buscando liquidez interna mensual en la forma de un Fair Value Gap. Tal vez los estoy confundiendo, pero el punto que quiero que entiendan es a dónde ver el gráfico en temporalidades mayores y van a poder contextualizar así su escenario de trade. Este es un gráfico mensual. El mercado crea un área de órdenes institucionales, baja y toca ese order block. Sube. Ahora vean qué pasa. Cada vez que el precio toma liquidez por encima de un máximo, eso es una toma de liquidez externa en esta temporalidad diaria. Pero en el gráfico mensual es interna porque estamos dentro de un rango más grande mensual. Cuando entiendan a dónde intenta ir el precio en temporalidad semanal y mensual, al ver escenarios así, tenemos una receta para tomas de liquidez de baja resistencia porque estamos operando en sintonía con el gráfico mensual. Cada vez que atravesamos un máximo, esperamos que sea una toma de liquidez de baja resistencia. Vean cómo reacciona el precio. Muy poca resistencia para atravesar esos niveles porque tiene una agenda de llegar a un nivel específico de precio en la temporalidad mayor porque los fondos operan en gráficos mensuales y semanales. Si podemos hacer esto, siempre vamos a clasificar un trade de si es de alta o de baja resistencia. Si bajamos el gráfico de 4 horas, vemos que cada vez que el precio atraviesa un máximo tiene poca dificultad en hacerlo porque estamos basándonos en el gráfico mensual. Acá no podemos ver el Fair Value Gap mensual. Este máximo fue atravesado. Este máximo también fue atravesado. Este máximo también fue atravesado. Una pequeña consolidación y de último va a subir agresivamente hacia esos máximos. Me preguntan bastante cómo sé hacia dónde va a ir el mercado y qué buy stops va a tomar. Pues
Pues así lo hago. Uso una temporalidad mayor viendo el flow institucional para marcar el rango interno y el externo. Así defino qué entrada a tomar que esté alineada con la temporalidad mayor. El mercado baja, toma estos mínimos, baja en el día de la elección, cierra este rango, llega a un order block, sube y atraviesa un máximo anterior acá. Todos estos máximos fueron tomados y de último sube más y toma otro máximo anterior y de último llega a este Fair Value Gap mensual. Tomó este máximo acá, regresó, creó un gap, bajó a cerrar el gap y de último subió agresivamente al Fair Value Gap mensual. Este es un gráfico de 4 horas, bajemos a 15 minutos. Vemos cómo el precio responde cuando les da un nuevo rango. Tenemos un mínimo acá y un máximo acá. El precio baja a un order block, en donde está la liquidez externa, acá. Compran en liquidez interna con la expectativa de que el precio se mueva fuera del rango creado por este movimiento de acá. Ese sería su rango para este escenario para salir acá. ¿Colapsamos todo el trade ahí? No. Estamos buscando que el precio tome todos los máximos, todos esos. El precio sube, retrocede. Esa es la última vela bajista antes del movimiento alcista. El precio llega ahí. Ellos compran más en ese order block. ¿En dónde está la liquidez externa? Arriba de este máximo. El precio lo atraviesa, se consolida, sube un poco, baja la vela bajista, ellos acumulan compras y el precio va a buscar el Fair Value Gap mensual. Vean la reacción acá. Muchas ganancias podríamos tener acá. El precio regresa, vuelve a subir. Para mí podríamos ver un poco más el precio subir el domingo. Regresando. Podemos ver que cada vez que el mercado hizo un impulso, tenemos un impulso acá. Regresó un order block alcista, liquidez externa. Baja, toca el order block, sube, regresa, se consolida y eventualmente sube a tomar la liquidez externa acá. El rango es de este mínimo a este máximo. El precio regresa a la vela bajista, sube. Todo esto es lo que tienen que esperar si son position traders. Si le dan tiempo al trade, el precio regresa al order block anterior y sube. Ellos compran acá, vuelven a comprar acá, dejan que pase el tiempo, regresan a comprar más y de último el precio sube porque ya tienen una posición entre el 113.50 y el 113.25. Hay muchos ejemplos de toma de liquidez de baja resistencia en el dólar yen. Tenemos un mínimo, el precio sube, regresa a un order block anterior, sube desde este mínimo, ¿a dónde? A la liquidez externa. Lo mismo acá. Tenemos un mínimo, el precio sale de la consolidación. ¿Por qué no uso este mínimo? Porque hay una consolidación acá. El precio sube, regresa hasta este order block acá, sube. ¿A dónde va? Pues a la liquidez externa acá. Buscan comprar liquidez interna o en un order block alcista dentro de un rango preexistente e intentan tomar ganancias en un máximo anterior mientras están en sintonía con el mercado en una temporalidad mayor basado en el flow institucional de órdenes como describimos antes con los rangos mensuales y buscando este Fair Value Gap mensual. Como en cualquier temporalidad el mercado va a buscar entregar el precio de manera eficiente. Si no hay operaciones en este Fair Value Gap, que es esto marcado en rojo, ellos van a buscar subir ese precio a ese nivel. Tenemos un vacío de liquidez, el precio baja a cerrarlo y agresivamente sube.
el rango de este mínimo a este máximo, regresa este order block alcista dentro de la liquidez interna u order block alcista con la expectativa de que tome liquidez externa arriba a este máximo acá. El precio sube acá. Hay muchos ejemplos en estas 2-3 semanas que estamos viendo. Muchos escenarios con buenas oportunidades, aún siendo este un par que a mí no me gusta operar. Tenemos un rango acá, desde este mínimo hasta este máximo. Regresa un order block. Acá pueden comprar con la expectativa de que el rango expanda a la liquidez externa porque solo buscamos compras. O sea, buscamos cualquier movimiento alcista luego de un retroceso a un order block. Si no vemos nuevos rangos que crean nuevas oportunidades de compras, podemos buscar mínimos. Esperamos a que el precio los atraviese y cuando eso pase, están acumulando compras, como vemos acá. Acá y otra vez acá. El precio sube, regresa a un order block, sube, regresa a un order block, sube, regresa a un order block, se consolida, toma un mínimo, luego sube a tomar estos máximos iguales. Acá hay mínimos iguales, toma los mínimos, sube. Entonces, el tipo de trader que van a hacer va a basarse en lo que ven en sus gráficos. Pueden ver sopas de tortugas en donde busquen comprar o vender stops. O podemos buscar un retroceso a valor justo en donde comprarían dentro del rango. Si enmarcan el mercado en cualquiera de estas disciplinas no van a tener problema de encontrar escenarios. No es que tengan que encontrar un escenario a diario, pero van a tener uno a la semana y eso es todo lo que necesitan, un trade a la semana. En un gráfico de una hora vemos el precio subir al objetivo que vimos en el gráfico mensual. Tuvimos una buena oportunidad de compras acá el lunes y el jueves también. Otra compra el lunes, digamos que el martes. Otra el miércoles. Buena compra el martes de esta semana. Otra compra el martes. Y otra el jueves. Esa fue la elección, no vamos a hablar de eso porque no operamos en ese periodo. Tenemos otra compra el lunes que regresó a un precio en order block alcista. Y tenemos otro escenario el miércoles también que tomó esta liquidez acá. Piensen en eso, si conocen su gráfico mensual y saben que el precio va a subir y sabemos que el precio retrocede, nuestra mente debería pensar en dónde están los sell stops que están intentando tomar, porque la condición de mercado es alcista en el dólar yen. Entonces, si el mercado está predispuesto a subir, pero vemos que baja, deberíamos buscar liquidez externa en una temporalidad que estoy usando ahorita, que es el gráfico de una hora. Cada vez que el mercado baje, ¿en dónde están los mínimos? Abajo de acá y de acá. Si sabemos eso, podemos esperar una reacción rápida alcista. Queremos ver que baje y que nos muestre voluntad de querer alejarse de ahí. Cuando eso sucede, solo esperamos un order block alcista. No siempre sucede inmediato como esto de acá. Vemos el precio crear una vela bajista, el precio sube, la atraviesa, entonces eso la convierte en un order block. Cuando el precio regrese a ese rango, podemos comprar. Esta vela bajista acá nos da otra oportunidad de entrar, pero que el precio regrese nuevamente. Acá nunca regresa, pero crea otra vela bajista acá. El precio la toca, entonces compramos ahí. Cada vela de estas es una hora. El día siguiente pueden comprar acá. Vemos el precio atravesar este mínimo, toma liquidez y rápidamente sube. Esperamos que el precio regrese a este order block.
Vemos que toma este mínimo también y sube. Cada vez que atraviesa un máximo nos muestra voluntad de querer subir. Nos da una confirmación de que existe fuerza en este par. Aun cuando existan bajadas pronunciadas como esta, que este fue el día de las elecciones, no puedo parar de decirles que por eso no operé 2 semanas en noviembre. Yo no quería operar por el riesgo potencial de la incertidumbre. Para mí, eso está bien. No tengo problemas en no operar por un tiempo para permitirme ver con más claridad. Tuvimos un buen escenario el miércoles de esta semana. Otra este otro miércoles y otra entrada el viernes. Retroceso agresivo acá. Ahora vean, todavía no sabemos qué hay acá, pero cuando el precio bajó así al nivel 1.20, ¿qué busca a la izquierda? ¿Qué hay acá? Está regresando a este nivel de acá. Cada semana hay un escenario. Acá vimos el precio subir, regresar a un order block, sube. No es que intentamos capturar cada movimiento de la semana, yo no me refiero a eso, sino les estoy enseñando a buscar escenarios. No requiere que logren un trade en todo el rango semanal, o sea, más adelante vamos a aprender a sacar el rango semanal, pero por ahora quiero que piensen en cómo pueden usar temporalidades mayores para saber a dónde debería ir el mercado y luego cómo eso les ayuda a definir un trade de baja resistencia y de alta resistencia. Toda esta área de acá en el gráfico mensual, el precio tomó mínimos iguales. Voy a dejar este área ahí en el gráfico. Es todo esto que tomó estos mínimos. Todos estos mínimos fueron tomados y el precio subió agresivamente. Cuando tomamos esas ideas en una temporalidad mayor y las transponemos a temporalidades menores, cada vez esperamos ver que el precio suba, esperamos que tenga poca resistencia porque la tendencia subyacente es alcista en una temporalidad mayor. Si el gráfico mensual es alcista, no debe haber problema en atravesar máximos a corto plazo porque el mercado está marcado por la temporalidad mayor. El gráfico mensual es clave en sus trades de baja resistencia. Si no podemos ver hacia dónde irá el gráfico mensual, solo bajamos la temporalidad al semanal. Aún podemos ver áreas en donde el mercado debería ir porque solo ofrecieron precios bajistas. Vimos el precio atravesar máximos de corto plazo acá y luego este máximo fue atravesado, entonces tenemos un perfil de potencial de compras. Va a querer ir al área de flow institucional de órdenes. Antes de ir a la consolidación en Fair Value Gap, y vemos que el precio sube a ese nivel 1.15. Ese era el objetivo razonable para todas las divisas basadas en el dólar que tienen el dólar de primero en su nombre, como el dólar yen o el dólar franco suizo. Esos pares debieron tener fuerza por la fuerza subyacente del dólar. En resumen, para facilitarles el entendimiento, porque este fue un pincelazo de muchas ideas, quiero que estudien esto porque les ayuda a entender por qué yo veo ciertos trades como de baja resistencia. Si entiendo que es una toma de liquidez de baja resistencia, voy a saber que no debería operar, o sea, cuando es de alta resistencia. Ese no sería un trade que quisiera tomar. Es mejor operar con la menor resistencia. En cada retroceso un order block anterior buscamos compras. Queremos que este máximo sea atravesado. Si estamos operando en contra de la temporalidad mayor y no hay razón para ver que los fondos muevan el mercado a estos niveles, no va a ser un trade de baja resistencia, sino uno de alta resistencia. Ese es el tipo de trades que se tardan mucho en desarrollar y que los saca en stop loss. Les voy a dar una lista acá de resumen. Quiero que vean el gráfico mensual o semanal para determinar a dónde hay más probabilidad de que vaya el mercado. Si el gráfico mensual o semanal es alcista, buscamos señales de compras. En temporalidades menores, como en el gráfico diario de 4 horas o de 1 hora, buscaríamos un order block alcista o una sopa de tortuga con la expectativa de que llegue a máximos de corto plazo. Ese sería nuestro objetivo.
Asumamos por un momento que estamos en un gráfico de una hora y que la dirección es alcista en el gráfico mensual o semanal, ya sea en ambos o solo en uno. Si vemos el precio regresar a un order block, pero nuestro rango solo es de 20 pips entre el máximo y el mínimo, ¿eso sería un trade a tomar? En mi opinión no, porque el rango solo es de 20 pips. Digamos que en el gráfico de 15 minutos, este es el retroceso que están viendo. Si el rango desde este order block hasta este máximo solo son 20 pips, lo mejor en mi opinión es no tomar el trade. Yo no lo tomaría. Pero digamos que si vemos el rango desde este mínimo hasta este máximo y que acá hubiera un order block, digamos que este rango es de 40 pips, ese sí sería un trade para mí porque son 40 pips hasta el máximo desde mi entrada en el order block. Potencialmente podría ganar 40 pips de ganancia porque intentaría salirme en el máximo, que es en donde estarían los buy stops, en la forma de una toma de liquidez de baja resistencia. Estoy operando dentro de un rango mensual y semanal. Eso sería liquidez interna que tiene poca resistencia. Mucha gente ve eso como resistencia, pero en el gráfico mensual y semanal nos indica que quiere subir. Entonces no le va a costar atravesar los máximos. La idea es buscar rangos que nos ofrezcan como 40 pips o más. Ese es el primer objetivo razonable. Obviamente, si subimos de temporalidad y usamos rangos más grandes, nos da más profundidad en términos de pips. Digamos que ustedes son un trader que quiere tener por lo menos 50 pips. Genial. Podemos usar el gráfico de 30 minutos o 60 minutos y buscar señales de compra. O sea, digamos que tienen un impulso de precio así y que este es un gráfico de una hora. El rango sería desde este máximo hasta este mínimo. Si el rango fuera de 50 pips o más, eso sería una oportunidad genial para entrar. Digamos que hicieron sus cálculos y quieren tener 10% al mes y que ya vieron que para obtener 10% al mes tienen que conseguir 50 pips. Obviamente necesitan calcular cuántos pips debería ser sus stop loss. Pero en ese caso, deberían buscar rangos de 50 pips o más. Preferiblemente 75 a 80 pips es perfecto porque aun si no rompe el rango hacia arriba de este máximo, aún les da oportunidad de obtener 50 pips. No crean que solo porque yo digo que compren acá y vendan acá, que no pueden obtener todo su objetivo dentro del rango porque es la belleza de la acción del precio. No necesitan que el rango se rompa si colocan su trade en el escenario correcto. Pueden ser altamente rentables. No necesitan que se mueva más allá. Quiero que vean que si compran acá, en el rango de este máximo a este mínimo, digamos que este rango fuera 100 pips, podrían fácilmente obtener 75 pips sin obtener todo el movimiento. Eso no lo van a poder conseguir si intentan entrar al mercado en cada rango de 30 pips para obtener 25. Porque van a estar intentando entrar ahorita mismo y buscar ganar lo que sea. Si son más selectivos con sus escenarios, van a operar mucho menos, pero sus escenarios van a ser más potentes y van a tener mayor probabilidad de salir a su favor. Pero eso no se logra si buscan operar todos los escenarios en todas las temporalidades. Tienen que elegir una temporalidad que se apegue a su modelo. Si intentan obtener 250 pips en 2 semanas, no van a lograr eso en un gráfico de 5 minutos. Tendrían que usar un gráfico de 4 horas o un gráfico diario para conseguir esos impulsos de precio y buscar esos niveles que les den esos retornos. Yo uso el gráfico de 15 minutos para mostrarles cómo podemos ver escenarios que nos van a dar 5-1 o 3-1. Y cuando nos movemos a una temporalidad mayor, podemos tener más profundidad para ver movimientos mayores de 30, 40, 50 pips, buscando rangos de 100 o 150 pips. Esos escenarios son más divertidos, pero tienen que tener paciencia y esperar que se formen las ideas en temporalidades mayores, gráfico mensual o semanal, y determinar a dónde podría ir el precio. Con esa perspectiva, vemos los máximos en una temporalidad menor y eso va a armar un modelo que sea de baja resistencia. Vamos a ver, el mercado va a ir a buscar los niveles porque hay buy stops arriba. Por eso quiero ir al mercado ahí. Vean qué rápido llega a este nivel de acá. Y luego, cuando toma este máximo, ¿qué hace?
no pierde el tiempo y rápidamente expande acá arriba de este máximo. De último, agresivamente sube acá. Si el gráfico mensual fuera bajista, estaríamos buscando el movimiento opuesto, buscaríamos retrocesos arriba para tomas de liquidez de baja resistencia hacia un mínimo. Buscaríamos rangos de más de 40 pips para un trade de alta probabilidad. Si usamos un gráfico de una hora, podríamos tener rangos más grandes de 75-100 pips más o menos. Eso les daría los escenarios ideales si ese es su objetivo. Muchos estudiantes me preguntan cómo ganar 100 pips a la semana. Eso es fácil. Necesitan operar un gráfico de 4 horas o de una hora, nada menos. Esperar escenarios en donde se formen rangos de 100 pips. Eso pasa cada semana. Pero ese tendría que ser su modelo porque yo ya les dije que no pueden forzar los trades. Eso no les va a funcionar. Pero las probabilidades mayores les dan la dirección y eso les ayuda a saber si el trade que buscan operar realmente es de baja resistencia o de alta resistencia. Si desarrollan sus habilidades en temporalidades mayores, es lo mismo en temporalidades menores, pero principalmente nos debemos enfocar en la dirección del mercado en el gráfico mensual y semanal. Eso les va a ayudar a resistir la urgencia de entrar al mercado cuando ni siquiera tienen claro por qué quieren entrar. Si contextualizan sus trades en el gráfico mensual, yo les digo que tienen mayores probabilidades de encontrar trades de baja resistencia. Eso es lo que hacemos con la perspectiva del market maker. Buscamos qué es lo que está moviendo el precio, en dónde están los trades. Esto no es aleatorio, sino son lugares lógicos. Cuando el mercado es alcista, va a atravesar máximos de corto plazo. ¿Cuándo va a ser el último máximo? Eso nunca lo sabemos. Este rango de este máximo hasta este mínimo, el precio lo atraviesa. Entonces, ¿cuál es el nuevo rango? Este mínimo hasta este máximo. Bueno, lo atravesó. Ahora tenemos este mínimo a este máximo de aquí. Luego hay un Fair Value Gap. El precio llega ahí. Luego puede regresar a esta vela alcista y de último por encima del nivel 1.2577. Este era un área lógica en el gráfico mensual. Una vez el precio llega ahí, tenemos que evaluar si tiene voluntad de continuar subiendo o sería más prudente que el precio se consolide acá. Yo creo que debería consolidarse, pero el mercado va a hacer lo que tiene que hacer. En este módulo quiero que su mentalidad sea en base al gráfico mensual o semanal. De esta manera, cuando bajen de temporalidad ya pueden operar con un sesgo para encontrar trades de baja resistencia y de alta probabilidad. Les deseo buena suerte y buen trading.